país que está dividido cosecha su propia desgracia. Fuiste tú el que llevaste a Miguel Uribe al Centro Democrático. ¿Lo acercaste al presidente Uribe? Hombre, yo creo que hay una cercanía tanto con el presidente Uribe como con el presidente Duque, pero hemos tenido una amistad con Miguel que nos llevó también en ese momento a unirnos en esa aspiración al Senado encabezando la lista del Centro Democrático. Daniel, ¿cómo se va a llamar tu partido? ¿Cómo se llama tu partido? No, nuestro movimiento se llama Rescatemos a Colombia y la invitación es a todos los colombianos que crean que hay que derrotar a estos 5 enemigos, que no han dejado que Colombia avance. Son el narcotráfico, la guerrilla, la criminalidad, la corrupción y el populismo. Hoy con una tragedia que nos toca a todos el alma y es la situación que está atravesando Miguel Uribe, que además es mi amigo y que aprovecho aquí para nuevamente darle mucha fortaleza a la familia. Bueno, hoy estamos con un invitado especial, un invitado que está en la arena política. Bienvenido, Daniel Palacios. Andrea, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Bueno, Daniel, como es una sección de quién es quién, queremos conocer quién es Daniel y alejémonos, digamos, como del tema político para saber dónde naciste, cómo ha sido esa trayectoria tuya y nos vamos ahí ubicando y ahí vamos haciendo las diferentes preguntas. Bueno, pues, ¿qué te cuento? Tengo 42 años, algunos dirían muy joven para estar en política, pero te diría que tengo 42 años, de los cuales ya desde los 18 años he estado vinculado a la política. Soy bogotano, de familia vallenata. Papá no bogotano, sino rolo cachaco, de abuelo de Ala Michino su merced y abuelo materno político totalmente vallenato, tal vez de las personas más vallenatas que he conocido, fundador del departamento del Cesar. Entonces, tengo en la sangre esas dos corrientes, tanto vallenata como bogotana. ¿Te educaste acá en Bogotá? Yo estudié en Bogotá hasta los 12 años. Estudié acá en el Gimnasio de los Cerros, en el Colegio Internacional de Bogotá. Y luego mi mamá es nombrada notaria, tercera de Valledupar, y nos vamos a vivir a Valledupar. Y en Valledupar termino el bachillerato. Y ahí pues se conocen como esas dos culturas, ¿no? En la cultura la bogotana, la cultura ¿Y cuál te vallenata. gustó más? No, le cogí a las dos. Creo que tengo el mejor mundo de las dos. ¿Sí? Sí. Pero Valledupar es Valledupar. Pues Valledupar Es muy es- rico, o sea, Valledupar es el muy rico ambiente, y en la época que yo gente. llegué, te voy a decir, en la época que yo llegué, pues yo me acuerdo de la infancia en Bogotá y la infancia en Bogotá era un poco muy más precavida, ¿no? Uno salía hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, si acaso yo vivía en Multicentro, ir a Unicentro y de pronto regresar. Y en Valledupar era una libertad absoluta, uno salía en bicicleta con los amigos del colegio y hasta las 8, 9, 10 de la noche. Y tengo muchas anécdotas chistosas de lo que es la transición de pasar de la educación en Bogotá a la educación en Valledupar. Bueno, cuéntame una. Bueno, tengo una que es bastante chistosa y resulta una vez con mi papá, nosotros teníamos un vecino que era vallenato, nos fuimos a donde unas niñas, tenemos 14 años, 13 años, a compartir con unas niñas del colegio y toda la cosa, y se nos fue el tiempo y llegamos a las 2 de la mañana. Estoy hablando de 13 años, 2 de la mañana regresando en bicicleta. Cuando veníamos regresando estaba mi papá y el papá de mi vecino, los dos afuera con las correas, en pijama, esperándonos que llegara. Y entonces el vecino me dice, no, yo voy primero. Y yo me quedé como quieto y él se adelantó. Y salió el papá, oiga, ¿usted qué se cree? ¿Dónde andaba? No joda, tal. Y le dice, papi, estaba con las hembras. No joda, ese es mi hijo, venga para acá. Lo abrazó y lo metió. Irreal. Y yo dije, voy para la misma. Mi papá, cachaco, ¿no? Entonces, mi papá, ¿y usted dónde andaba? Y yo, papi, estaba con las hembras. ¿Cuáles hembras? Ni qué hembras. ¡Pah! Vaya para el cuarto. Correazo. Y me pegó un correazo. Yo creo que eso es un poco la diferencia un poquitico entre las dos culturas. No, por eso digo que Valledupar es absolutamente rico. Y por eso te digo, mucho más relajado, un ambiente pues mucho más ¿Y tranquilo. de allá te vienes para Bogotá a estudiar? Cuando termino la universidad, me vengo para Bogotá. Digamos que cuando termino el colegio, me vengo para Bogotá. Inicialmente, tú teniendo más o menos 17 años,
conozco a Álvaro Uribe. Yo era el personero del colegio bilingüe de Valledupar, desde pequeño metido en temas de política. Y ahí conozco al presidente Uribe haciendo campaña, él en el 0%. Yo le invito al colegio, le hago unas preguntas, tiene una participación y desde ahí me vinculo a la campaña de Álvaro Uribe, primera elección de Álvaro Uribe. Pero en ese momento, mi sueño siempre había sido ser militar y hacer carrera de oficial. Cuando Álvaro Uribe gana la presidencia de la República, y me acuerdo que él me llama, más gana en primera vuelta, y en una de las llamadas que hacemos él me dice, ¿usted qué quiere? Y yo le dije, no, nada, presidente, porque yo voy para la escuela militar. Ya me habían aceptado, voy a hacer mi carrera de oficial. Quiere decir, decisión de vida era ser oficial del ejército. Y recuerdo mucho que eso nos unió un poco porque él decía, hombre, un muchacho que tiene las oportunidades que quiera, estamos hablando año 2002, en un momento pues de la situación de orden público del país era muy compleja. Yo me crié en el colegio con oraciones todas las mañanas por los papás secuestrados de los compañeros de uno del colegio y era una situación muy fuerte porque era por un lado la FARC y el ELN y por el otro lado los paramilitares. Y eso fue en lo que uno se crió, en una situación muy compleja de seguridad, en donde en Valledupar uno no podía pasar del aeropuerto porque ya estabas en riesgo de secuestro. Y entonces en ese momento como que tomar esa decisión para muchos, incluyendo mi familia, no era muy fácil de sobrellevar. Tomé la decisión, me vine a Bogotá a incorporarme al Ejército Nacional, entré a la escuela militar y lamentablemente luego me dijeron que tenía escoliosis y que no podía continuar haciendo la carrera militar y me tocó retirarme y ahí entré a la Universidad del Rosario a estudiar Derecho. Pero saliste muy vinculado con Álvaro Uribe. Claro, entonces el primer semestre de la universidad yo pues, siempre he sido muy inquieto, siempre me ha gustado estar como en temas donde siento que estoy haciendo algo más que lo que me corresponde para mi edad. Lo diría así, en vez de pronto estar pensando solamente en disfrutar la universidad, yo decía, creo que es un momento pasar haciendo algo más. Y entonces recuerdo que hablé con el presidente Uribe en su momento, Alicia estaba de secretaria privada del presidente. Alicia Arango, y en ese momento hablamos, y yo le dije, presidente, yo siento que a mí me queda tiempo, yo siento que puedo hacer la universidad y puedo hacer otra cosa, y entro al programa presidencial Colombia Joven. Y ahí duro los 4 años del primer periodo del presidente Uribe, estudiando en la universidad y trabajando en Colombia Joven. ¿Cuánto tiempo has acompañado al presidente Uribe? Más o menos unos 22 años. ¿Siguen hoy en día cercanos? Yo tengo una relación muy cercana a él, a su familia. Les tengo un cariño gigante. Soy amigo de Tomás, de Jerónimo, de sus esposas. Y le tengo un cariño pues, al presidente Uribe, que fue mi mentor en todo lo que ha sido, pues, digamos, esta carrera política. Y le tengo mucho cariño y mucho aprecio. ¿Te va a apoyar ahorita en tu candidatura a la presidencia? Mira, yo he tomado una decisión de hacer esta aspiración de forma independiente, recorriendo el país, hablando con la gente, escuchándolos en los barrios. Y pienso que es el momento de hacer esa aspiración de una manera independiente por varios factores. El primer factor, yo creo que hoy en Colombia necesitamos la posibilidad de sumar. Y sumar desde qué punto te lo quiero decir, y eso es tal vez una de mis primeras reflexiones. Que los enemigos de Colombia no son los que piensan diferente. Los únicos enemigos de Colombia son los que están por fuera de la ley, los criminales o los que ponen en riesgo la democracia en Colombia. Y creo que si no tenemos la capacidad de sumar, va a ser muy difícil rescatar el país. ¿Pero por qué desligarse del partido de Uribe? Porque yo siento que el centro democrático en cierta forma se ha quedado en el centro democrático. Y yo siempre he tenido una frase de decir, hay más juridismo que centro democrático. Porque al final del día el Centro Democrático, que fue un partido que ayudé a fundar, un partido en el que participé, de hecho la primera lista del Congreso del Centro Democrático está radicada con mi puño y letra. El que hizo esa lista y la llevó a la registraduría fui yo, en donde quedaron muchos de los que hoy son senadores, de los que hoy son representantes. Y creo que como todo partido, y en eso quiero ser muy claro, no es un problema del Centro Democrático, sino que todos los partidos tienen sectarismos, tienen luchas internas que pueden distraerlo a uno de lo importante. Al ciudadano poco o nada le importa
las intríngulis políticas y la mecánica política. Y yo siento que a veces los partidos están tan concentrados en su mecánica interna, en las peleas de las diferentes facciones, que no están en la tarea de ver cómo escuchan a la ciudadanía para construir, pero sobre todo para sumar otros sectores. Hoy en Colombia no podemos estar en un lugar en donde seguimos diciendo es que porque este trabajó con Santos no puede estar cerca, es que porque este votó en algún momento de alguna forma no puede estar. Ahora, yo tengo unas líneas rojas y las líneas rojas son absolutamente claras. Los que están fuera de la ley, los criminales, los que ponen en riesgo la democracia y el petrismo que creo que le ha hecho mucho daño al país. Pero yo sí creo que nosotros ahorita no podemos estar pensando en que vamos a rescatar al país sin pensar que aquí toca sumar muchos esfuerzos de muchos lados. Y yo no quería ser parte de esa discusión, sino que mis únicos jefes realmente sea la ciudadanía. Y te voy a poner un ejemplo. Si hay alguien que hizo eso... Estás diciendo que si tú te vas, de hecho, precandidato. En este momento, cuando salga esta entrevista, tú ya vas a ser candidato a la presidencia. Así es. ¿Dirías que tu jefe no es Uribe? No, mi único jefe serán los ciudadanos que nos den su firma para apoyarnos en esta tarea, en esta misión que queremos aceptar y que queremos liderar, que es la de rescatar a Colombia. Te voy a hacer una pregunta más de acá, más cercana. Tú fuiste ministro del expresidente Duque. ¿El expresidente tiene algo que ver con tu candidatura? Mira, el presidente Duque yo le tengo una gratitud enorme. Una gratitud enorme, primero, porque creyó en mí, creyó en una persona joven. Yo soy el ministro del Interior más joven que ha tenido Colombia. 37 años cuando me nombraron, 38 cuando me posesioné. Y eso yo se lo agradezco porque me dio una oportunidad de terminar de conocer mi país, de tener la responsabilidad que tiene un ministro del Interior, de trabajar por Colombia, y le tengo una gratitud enorme. Y lo considero un buen ser humano. Y creo que fue una persona que siempre tuvo las mejores intenciones por Colombia y siempre le tendré gratitud por eso. Pero nuevamente, el presidente Duque, hasta donde yo tengo entendido, sigue siendo parte del Centro Democrático, más allá de las discusiones que ellos tengan. Y hoy el proceso del Centro Democrático está muy claro, quiénes son sus candidatos, quiénes son sus precandidatos, cómo le están haciendo. Hoy, con una tragedia que nos toca a todos el alma, y es la situación que está atravesando Miguel Uribe, que además es mi amigo y que aprovecho aquí para nuevamente darle mucha fortaleza a la familia. Pero tanto el presidente Duque como el presidente Uribe hacen parte del Centro Democrático y están en el proceso del partido del que yo respeto y en el que además tengo muchos amigos. Pero además, fuiste tú el que llevaste a Miguel Uribe al Centro Democrático. Mira. ¿Lo acercaste al presidente Uribe? Hombre, yo creo que el presidente Uribe siempre ha tenido una relación muy cercana a Miguel Uribe. Hay que tener en cuenta que hay una relación histórica de que el abuelo de Miguel nombró al presidente Uribe director de la aeronáutica, así como también el papá del presidente Duque también tuvo algo de cercanía al presidente Turbay. Yo creo que esas relaciones vienen de atrás. Pero en su momento, cuando yo fui concejal de Bogotá y luego fui presidente del Consejo de Bogotá, hicimos una amistad con Miguel y luego el presidente Uribe me puso un poquitico como en la misión de trabajar con Miguel para hacer esa candidatura a la alcaldía, en donde Miguel estaba coavalado por el Centro Democrático, estaba coavalado por el Partido Liberal, coavalado por otros partidos, inclusive si no estoy mal el Partido Conservador, para esa primera candidatura. Luego de que se da esa candidatura, Miguel me acompaña en el ministerio con unas consultorías sobre temas de gobiernos territoriales. Inclusive, yo le digo a Miguel que me acompañe cuando me nombran ministro como viceministro, pero en ese momento tenemos la discusión de que él había hablado su aspiración al Senado, que él había hablado con el presidente Duque, que él había hablado con el presidente Uribe, y ahí ya nos dimos fue a la tarea de ver cómo lográbamos que Miguel fuera la cabeza de lista del Centro Democrático. Entonces yo creo que hay una cercanía tanto con el presidente Uribe como con el presidente Duque, pero hemos tenido una amistad con Miguel que nos llevó también en ese momento a unirnos en esa aspiración al Senado encabezando la lista del Centro Democrático. Daniel, sé que pues, te voy a hacer una pregunta y digamos que yo sé que con todo el respeto al Centro Democrático y todo, ¿tú no crees que ya necesitan una renovación generacional? Pues es que mira, yo lo que creo es, yo creo mucho en los valores del uribismo
en lo que tiene que ver con la seguridad, con la autoridad, con la austeridad en el gasto, con la confianza inversionista, con el diálogo popular, el diálogo social. Yo creo que eso está más vigente que nunca. Pero lo que no podemos seguir es en unos sectarismos a veces que hacen daño. Y yo me acuerdo que el presidente Uribe lo decía mucho, y él decía, el centro democrático no se puede convertir en un gueto. ¿Y por qué no se puede convertir en un gueto? Porque entonces comenzamos a no permitir que otras voces sumen, que otras voces hagan parte de la construcción de país. Pero voy a poner de otra forma. Cuando ella era ministro del Interior, algunos colegas del Centro Democrático en su momento decían que es que nosotros, o que yo como ministro trabajaba con el partido de la U, trabajaba con el Partido Conservador, trabajaba con los otros partidos para lograr que se aprobaran las leyes. Y yo les decía, vengan, hagamos un ejercicio matemático. Hay 19 senadores del Centro Democrático. Se necesitan 56 votos para aprobar una ley en el Senado de la República. ¿Cómo hacemos si no sumamos más gente? No se puede. Si el Centro Democrático tuviera 56 senadores, pues nos quedamos solamente con los votos del Centro Democrático, pero la realidad no es esa. La realidad es que tocaba sumar otros sectores y eso generaba mucha resistencia porque había todavía mucha rabia con los que de la U apoyaron a Santos, con los de la U que apoyaron o traicionaron a Uribe, o los del Partido Conservador que estuvieron allá, o con los del Partido Liberal. Y yo creo que eso nos hace daño como país porque no entendemos que tenemos que sumar. Y ese ejemplo lo podemos poner a lo que nos está pasando hoy en Colombia. Hoy somos una casa que está dividida y un país que está dividido cosecha su propia desgracia. Y aquí, por eso yo digo, el tema no puede seguir siendo que estemos divididos entre los honestos, entre los trabajadores, que estemos divididos entre sencillamente pensar diferente. Aquí tenemos que estar en una división clara, en donde marcamos una raya. Aquí hay diálogo, aquí hay comprensión, aquí hay consenso, aquí hay la oportunidad de construir. Y aquí es donde está la gente honesta y trabajadora de ese país. Y en el otro lado hay unas personas que han tomado una decisión, una elección de una vida dedicada a la criminalidad, de una vida dedicada a abusar de las personas de bien, a tomar una vida de coger la vía fácil, de enriquecerse a costilla del sufrimiento de los otros. A esos los tenemos que derrotar. Ante esos no hay diálogo. Ante esos lo que hay es firmeza, determinación, autoridad. Y yo creo que si nosotros como país hacemos esa reflexión y por lo menos nos ponemos de acuerdo en ese principio fundamental, y es de decir que el que piensa diferente no es un enemigo, que con el que piensa diferente hay caminos de conversación en los que podemos sumar inclusive para avanzar, avanzamos como país. Y si tenemos claridad que lo que no deja avanzar a este país son 5 enemigos que yo los he enumerado y son a los que queremos derrotar. Y esos 5 enemigos están muy claros. Son 5 enemigos históricos que Colombia tenía y que han servido como un muro que no nos dejan avanzar hacia el desarrollo y hacia el progreso. Yo te pregunto una cosa, tú como cuando a ti te tocó el estallido social del 2021 como ministro, Así es. ¿qué lección o qué lección te dejaría o qué lección te ha dejado para hoy hacer una propuesta contundente, pero muy de ya? Mira, la primera experiencia del llamado estallido social es que por un lado, este es un país que se expresa, este es un país que ejerce su derecho a protestar y ejerce su derecho a decir cuando algo no le parece. Y eso es legítimo, y eso es válido, y eso hay que protegerlo. Pero la lección más grande que creo que cualquiera debe tener hoy es que es totalmente inaceptable que ese derecho a la protesta se quiera equiparar al derecho a hacer lo que me da la gana. Y quiere decir el derecho a bloquear vías no permitiendo el paso de medicamentos. Eso quiere decir a quemar CAIs, a asesinar o agredir a los miembros de la fuerza pública, a incendiar palacios de justicia. Eso tenemos que como país dejarlo absolutamente claro. Una cosa es la protesta pacífica, otra cosa es la violencia, el vandalismo, que no tiene justificación, porque el derecho a la protesta no es una patente de corso para hacer lo que me da la gana. Ese es el primer punto. El segundo, que hay que decirle al país claramente, como ya lo ha confirmado varias sentencias de la justicia, que si bien por un lado hubo unas personas que salieron a hacer una protesta por temas que envejecieron mal y que vienen de muchos gobiernos, había un esfuerzo organizado, financiado, sistemático por derrocar al gobierno de Iván Duque.
Está comprobado, eso está claro, financiado por las disidencias de las FARC, financiado por el ELN. Y esos fueron los que organizaron los desmanes y la violencia que el país vivió. ¿Eso a qué nos lleva? ¿Eso a qué nos lleva? Nuevamente, que como país tenemos que ser muy garantistas de proteger los derechos del ciudadano honesto y trabajador, pero no más con la justificación del delito venga de donde venga. Porque es que estamos haciendo un tránsito muy peligroso en el país. Te voy a poner un ejemplo. Mira lo que pasó con EPA Colombia. Y entonces muchos hemos dicho, hombre, muy fuerte lo de EPA Colombia. Tú lo has visto y uno lo comenta inclusive. Berraco, ¿no? EPA Colombia condenada a 8 años de cárcel por haber hecho un acto de vandalismo contra una estación de Transmilenio. Y uno dice, claro, si yo lo pongo en el contexto de que hoy hay señores que secuestraron, que asesinaron, que extorsionaron, que masacraron, que torturaron, sentados en el Congreso de la República, es absolutamente injusto. Es un mal mensaje que hacemos como sociedad. Pero si lo pongo dentro del sentido estricto de la violación de la ley, EPA Colombia tiene que estar en la cárcel. Y se tiene que dar un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está mal? ¿Que EPA Colombia está en la cárcel? ¿O que quienes han asesinado, han secuestrado, han torturado, han extorsionado no lo estén? Vuelvo a lo mismo. Ese es el análisis que como sociedad tenemos que hacer. ¿Qué clase de país es el que estamos construyendo? Porque hoy estamos construyendo un país lleno de malos ejemplos. El mal ejemplo es que el que viola, que el que asesina puede terminar siendo congresista. Y el que se roba un pan, hace falsedad en documento público o va y hace vandalismo contra una estación de Transmilenio, termina en la cárcel. Así no puede avanzar un país. Daniel, pero yo digo que, creo que nos tenemos también que quitar la venda de nuestro país, de ver a nuestro país. Vamos a llegar a unas elecciones donde la gente está cansada de que le prometan, que se le ha incumplido, por todos lados se ha incumplido. Siempre vienen las promesas de campaña, vienen las fiestas en campaña, vienen las alianzas, pues se dice obviamente que en la política no hay amigos sino hay aliados. Sí, ese es un dicho muy, que al final es cierto. Tú te desenmarcas ahorita, más que te desenmarques, no estás de acuerdo, como lo he interpretado, con ciertas cosas y decides hacer tu línea para tu campaña. ¿Cuál es realmente, entendiendo el país, y vuelvo y digo, quitándose la venda del país, donde es un país que estamos gobernados por, o que tenemos el narcotráfico metido en todos lados, donde hay grupos armados y estamos sitiados, ya no es una zona, sino estamos hablando de Colombia entera, donde el negocio del narcotráfico es uno de los negocios más exponenciales, y hoy no estamos hablando de un Pablo Escobar, estamos hablando de miles de Pablos Escobares. ¿Cuál es la solución? Porque es que, con todo respeto, yo digo, todos llegan y dicen y prometen, y voy a cambiar, y voy a hacer, y voy a quitar la pobreza, y voy a hacer eso. Y seguimos como mirando, ajá, ¿y dónde están todas esas promesas incumplidas? No hablemos solo de este gobierno, hablemos de todos los gobiernos. 30 años atrás, 40 años atrás, los que quieras. ¿Cuál es la diferencia frente a la situación actual de este país de una propuesta tuya? Mire, yo creo que eso que estás diciendo es muy importante y déjame primero referirme a algo. Yo no creo que haya nada malo con el Centro Democrático. No creo que haya nada malo con hacer acuerdos o alianzas con los partidos para gobernar. Porque mira que lo que ha mostrado es que todos los presidentes que lleguen con esa idea de voy a cambiar el Congreso y no voy a trabajar con el Congreso terminan perdiendo 2 años y medio sin poder hacer nada. Porque al final del día, para que las cosas avancen, hay que trabajar dentro de la institucionalidad y hay que hacer que la institucionalidad fluya. Quiere decir, no poner la institucionalidad en contra de uno, sino que la institucionalidad trabaje a favor de uno. Y eso solamente se logra con consensos y se logra con alianzas. Yo lo hago porque quiero tener la libertad de poder avanzar en una campaña independiente en donde no tenga que estar construido por el aparato de los partidos políticos. Eso por un lado. Por el otro lado, tú muy bien has dicho algo. Y yo diría que por eso cuando te mencionaba ahorita los 5 enemigos, para mí los 5 enemigos que no han dejado que Colombia avance son el narcotráfico, la guerrilla, la criminalidad, la corrupción y el populismo. A esos cinco enemigos son los que nos tenemos que enfrentar y son los que nos tenemos que concentrar en derrotar. ¿Por qué? Porque eso ha generado un muro que evita que el país avance. Porque el país no puede avanzar si no hay seguridad.
Tú no puedes avanzar en infraestructura si hay corrupción que se roba la mitad de la obra y otra parte que los extorsiona para hacer la obra o que no permite que la obra sencillamente se utilice. Tú no puedes avanzar en salud cuando se están robando la mitad del hospital. Y ese ejemplo te lo puedo poner para todo. ¿Qué creo que ha sido el error común de todos los gobiernos? Y es que siempre hemos buscado una u otra forma, quienes han estado en los gobiernos, de ver cómo se le dialoga con el delincuente para buscar algún tipo de tratamiento preferencial o de justificación del delito. ¿Está ese error o el de no combatirlos a plenitud? Entonces algunos dirían, no, pero es que hemos fracasado porque hemos estado en guerra 30 años o 40 años. Yo diría que no. Si tú te das cuenta, nosotros cada vez siempre hemos terminado en un tipo de diálogo en donde se le da algún beneficio. Pasó con el M-19 y cuando se lo hicieron al M-19, la FARC y el ELN crecieron. Cuando se hizo con los paramilitares, creció el Clan del Golfo. Ahora que se ha hecho con las FARC, está el ELN crecido, Clan del Golfo y disidencias de las FARC. Quiere decir, aquí nosotros tenemos que tener una claridad. Y la claridad es, y vuelvo y la repito, todo lo que esté del lado de la ley, diálogo, consenso, construcción. Todo lo que esté fuera de la ley hay que enfrentarlo con contundencia, con determinación, con toda la firmeza. Y eso, sin duda alguna, lleva a un tema muy claro. Y es que el presidente no puede ser un populista. El presidente lo que tiene que tener son convicciones, tiene que tener coherencia, congruencia. Porque si no, lo que vamos a tener es un populismo que nos lleva a que cambian de opinión. Entonces tú ves de pronto a un candidato que un día está a favor del fracking y al otro día está en contra del fracking, dependiendo cómo va la marea política. Uno que por ahí dice que es soldado de Petro y al otro día dice que le va a dar balina a todo el mundo. ¿Por qué? Porque se van moviendo es de acuerdo a cómo esa ola populista vaya. O comienzan a hacer propuestas incumplibles, como hacer un tren que va a ir de Buenaventura a Barranquilla o un tren que va a conectar a Colombia con China. Y esas clases de propuestas hacen daño. Y lo que tú estás diciendo es muy cierto. Cuando yo he estado recorriendo el país, ya la gente no te habla ni siquiera de izquierda o de derecha. Te dicen, yo quiero que me resuelvan el tema del acueducto, quiero que me resuelvan el tema del alcantarillado, la promesa que me han hecho todo el tiempo. Y por eso yo creo que aquí no se puede improvisar. Porque no solamente vamos a recibir un país que va a estar en sus momentos más oscuros, en un momento muy difícil económicamente, muy difícil de seguridad, muy difícil de salud, en un atraso de infraestructura absolutamente aberrante, sino que lo que no podemos llegar es aprender qué es un CDP, aprender qué es un RP, aprender cómo funciona el Estado, aprender cómo funcionan las fuerzas militares, cuáles son los grados, porque no hay tiempo que perder. Y por eso lo que yo creo que aquí debe haber es ver quién tiene el carácter para liderar, la experiencia, pero también la capacidad de resolver. Yo te quiero poner un ejemplo y con eso termino esa pregunta. Y yo creo que en su momento el presidente Duque no lo hizo por mal, pero en su momento a mí me dieron una delegación cuando era viceministro del Interior que fue ser gobernador ad hoc para Puerto Antioquia. Yo no sé si tú has escuchado hablar de Puerto Antioquia hoy, pero Puerto Antioquia, vienen hablando de Puerto Antioquia hace 30 años, más o menos 35 años, y ha sido el puerto que nunca se ha podido hacer, que porque los permisos, que por restitución de tierras, que porque la gobernación quería una cosa, todos los problemas del mundo. Y a mí me dieron ese chicharrón, lo dijeron así, me dijeron, vaya, para que pues, los mantenga ahí enredados. Pues te quiero contar que en 3 años lo resolvimos. Como viceministro, como ministro, y en un año, en un mes, inauguran Puerto Antioquia. Una inversión de $800 millones, que le cambia la cara al Urabá antioqueño y que le cambia la cara a Antioquia, y además le da una capacidad. Eso lo hiciste tú. Eso lo hicimos como gobernador ad hoc de Antioquia, que era la misión que me pusieron. Okay. Siendo viceministro y ministro del Interior. Pues cuando veamos que inviten a la inauguración, y lo pusimos la primera. ya tenemos en cuenta. Entonces la primera piedra de Puerto Antioquia antes de irme del gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Te lo voy a decir de otra forma. Cuando tú llegas al servicio público vas a encontrar 2 frases comunes todo el tiempo. Y es, eso no se puede, eso nunca se ha hecho. Y hay que tener la capacidad de decir que en donde te digan que no se puede, les muestres cómo hacerlo, encuentres la solución. Y en donde digan nunca se ha hecho, es donde tú tienes que decir sí lo podemos hacer para avanzar. Entonces yo creo que aquí hay que avanzar en poder tener la capacidad de resolver. Pero esa capacidad de resolver va del conocimiento, de la experiencia y del liderazgo para hacer que las cosas pasen. Y eso es lo que yo le quiero ofrecer al país. Tú podrías decir que tú tienes, a diferencia, digamos, de muchos candidatos hoy que se han lanzado, porque tenemos un ramillete de candidatos, hoy estamos, mejor dicho, estamos llegando ya a 60, más o menos 60 candidatos.
¿Dirías que tú tienes una parte que es la parte técnica y la experiencia? Yo creo que lo mezclaría con las dos, porque acuérdate, yo fui concejal de Bogotá, Sí. elección popular, fui presidente del Consejo de Bogotá, que eso es más de, yo siempre digo, el legislativo y el normativo es más de hablar, de proponer, que de hacer. Si tú me preguntas hoy yo por qué no aspiraría al Congreso, es porque definitivamente creo que a mí lo que me gusta es hacer, a mí lo que me gusta es resolver, a mí lo que me gusta es que me digan, hay que hacer esto, hay que ejecutarlo, hay que resolverlo, y eso es lo que yo me obsesiono en hacerlo, porque así funciona mi cabeza, y los que han trabajado conmigo saben que yo soy obsesivo en el tema de trabajar. Te diría una cosa, y alguna vez vi en una conversación alguien decía, no, es que eso de Petro, de que no madruga, va totalmente en contra del espíritu del uribismo, porque el uribismo es de madrugar a trabajar. Yo decía, no, ahí se equivocaron en la interpretación. Cuando Álvaro Uribe dice trabajar, trabajar y trabajar, no se refería a que el colombiano tiene que trabajar más para ganar un buen sueldo, no. Se refería a que los que estamos en el servicio público tenemos que trabajar con un sentido de urgencia, porque el sueldo de nosotros nos lo están pagando los impuestos de los colombianos. Y ese empleado público tiene que hacerse matar durante el tiempo que esté en ese privilegio que es servirle al país para hacerlo no solamente bien, sino para dedicarse de tiempo completo a eso. Y yo por eso, siempre que he estado en cualquier cargo público, soy obsesivo en el trabajo para responder y para cumplir. Y eso lo aprendí mucho en el Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior, no voy a referir a cómo lo manejan hoy, pero en mi época el Ministerio del Interior era el que estaba en todo. Había un incendio en Quibdó, salga a correr, atienda el incendio en Quibdó. Que hay una tormenta en San Andrés, salga para San Andrés a atender la tormenta en San Andrés. Que hay reunión de alcaldes y de gobernadores en Medellín, salga para Medellín, pero toca llegar a una votación del Congreso, llega al Congreso. Que mataron un líder social y toca llamar. Que hay que un tema con la policía. Y eso lo que te hace es estar siempre en la jugada y siempre con la idea de que toca estar ahí, resolviendo. Daniel, viene esta carrera de las elecciones. ¿Te ves llegando hasta el final? ¿Te ves haciendo alianzas? Ya tendrías, como eres un hombre de alianzas y eres un hombre de puertas abiertas y tienes esa magia, digamos, de la negociación, porque un ministro de Interior siento que tiene como esa empatía con los partidos y tiene que entender, tiene que entrar a negociar. ¿Cómo te ves? No, yo no me estoy metiendo aquí como plan B, plan C, o para ver si esto me sirve para promover un senado o una alcaldía. La verdad, no lo he pensado. Yo creo que la vocación está en dar la batalla, darla con toda la firmeza, con toda la convicción, y la idea es ir hasta donde los colombianos me permitan llegar. Ahora, habiendo dicho eso, ya vendrá el momento para alianzas, para uniones, porque yo siento que hay mucho desespero, y lo entiendo por el estrés y la ansiedad que tienen los colombianos de ver el rumbo que el país tiene. Y hay una ansiedad ciudadana y hay una curiosidad mediática de querer o ya saber quién es y quién es el que va a quedar. Pero resulta y pasa que eso no va a cambiar los tiempos políticos. Las elecciones son en marzo, en mayo y en junio. Entonces, hoy, antes, yo celebro que hayan tantos candidatos, porque eso es lo que es sano en una democracia. ¿Y sabes qué me está mostrando eso? Que somos muchos los que estamos convencidos que no es momento para estar sentados, es momento para estar en el campo, dando la batalla y con la titular a 100. ¿Y cómo desbloquear la polarización? Pues mira, lo primero que hay que decir, y yo por eso lo he repetido mucho en esta entrevista, y además lo creo, porque lo que no podemos seguir haciendo como carrera en el país es que el que piensa diferente es el enemigo, y que entonces el que piensa diferente hay que destruirlo, hay que acabarlo, porque es que sencillamente piensa diferente. No, yo creo que en la diferencia se pueden buscar consensos, en la diferencia se puede construir un camino para avanzar. Si nosotros nos ponemos de acuerdo con quién realmente es que no puede hablar, quién realmente es el enemigo, y son esos 5 enemigos que te he dicho, con los que no hay forma de diálogo, no hay forma, mejor dicho, el único diálogo que existe con esos 5 enemigos es el sometimiento. No existe el tratamiento preferencial, no existe la justificación del delito. Entonces, si tú logras entender que puede haber discusión política, puede haber diferencia,
Es que esa es una democracia. En una democracia algunas cosas vamos a estar de acuerdo, en otras no. Pero si nos ponemos de acuerdo por lo menos en que el que está por fuera de la ley es el que hay que derrotar, ya es un gran avance. Y con el resto pues habrá diálogo, habrá construcción con los que quieran someterse a las reglas del juego. Porque esa es una frase muy importante. Para que en este país haya paz política, tenemos todos que respetar las reglas del juego. Y es lo grave que hace este gobierno. Porque tú no puedes pretender que haya paz política mientras te estás saltando las reglas del juego y poniendo en riesgo la democracia y la institucionalidad. Legalización de la droga. Mira, legalización de la droga, ese es un tema, yo lo hablaba con un representante, Juan Carlos Lozada, que es uno de los que ha defendido mucho la legalización de la marihuana. Y yo le decía a él, ustedes están partiendo de un punto equivocado, porque es que en Colombia estamos haciendo una interpretación de que legalizar la droga quiere decir el libertinaje en el consumo. Y eso es falso. No solamente que es falso porque no existe en ninguna otra parte del mundo. Es que mira este tema tan sencillo. Si tú te vas a California o te vas a cualquiera de los estados en Estados Unidos donde hay legalización del consumo de marihuana, quiere decir hay consumo de marihuana legal hasta cierto gramaje. De cierto gramaje en adelante se convierte en un delito. Entonces, claro, hay legalización de un consumo para una dosis personal que no puede exceder cierto tipo de gramaje. Y eso pasa hasta en Holanda. Eso pasa hasta en Holanda. En Ámsterdam, en donde creen que el consumo es totalmente libre. Entonces yo creo que esa discusión frente a la marihuana tendría que pasar primero por una discusión en Colombia y es, pongamos una dosis mínima. Esto no puede seguir siendo que en el país entender que la dosis mínima es yo puedo cargar 1 kilo de cocaína en el carro porque es que es la dosis mínima. Y si me para un policía, no, es que eso es el aprovisionamiento. O puedo cargar 1 kilo de marihuana y, no, es que eso es mío, eso es para mi consumo personal. Hombre, nadie carga 1 kilo de marihuana para consumo personal. Entonces, si nosotros no nos podemos poner de acuerdo en mínimos frente a la marihuana, pues sería muy difícil avanzar en una legalización de la marihuana más allá de la que tenemos hoy, que es la legalización para fines médicos, que creo que ha avanzado bien y que tenemos que seguir apostándole a eso. Ahora, una cosa es la marihuana y otra cosa es la cocaína, otra cosa son las pastillas sintéticas, otra cosa es el fentanilo. O sea, hay drogas como el crack, que no, o sea, no hay posibilidad ni siquiera de tener esa discusión sobre legalización, porque está claramente comprobado que son demasiado nocivas, adictivas para el cuerpo humano y que generan una violencia como la hemos vivido. Entonces yo creo que, yo no te diría un no absolutamente fuerte en el tema de la legalización de la marihuana, pero te diría, hablemos de legalización de marihuana, pero con unas reglas de juego absolutamente claras. Y es, ¿cuánto es el mínimo consumo? ¿Cuánto es lo que yo puedo cargar en mi persona? Y ahí podemos avanzar. Del resto, un no rotundo. Bueno, Daniel, ya hemos pasado un poquito aquí como por el tema de la política, dando como una abrebocas pues a la gente. Ya me imagino que esto va a ser una correría por todas las regiones, por todos los sitios, los lugares en Colombia. ¿Cómo hoy es un día de Daniel? ¿Te levantas, te tomas un café? Bueno, ¿Qué es lo primero que haces? Bueno, tengo que confesar, lo primero que hago apenas me levanto es mirar el celular. Es una cosa impresionante. ¿A qué hora? Yo creo que viene de cuando era ministro, quedé como con esa obsesión de siempre estar pendiente de qué pasó. Dime de la hora, ¿De ¿cómo qué es que pasó? te levantas? No, yo ahoritica estoy como entre 5:45 y 6 de la mañana. Me levanto, miro el celular, con mi esposa pues nos saludamos, vemos el bebé. Yo tengo un bebé de 6 meses, que además me puse supremamente creativo y le puse Daniel. Muy creativo. Y pues evidentemente lo primero pues es ya pararnos, ver cómo está el bebé. ¿Tu esposa de dónde es? Mi esposa tiene una historia interesante. Ella es de Bogotá, pero es de Bogotá con cédula de Bucaramanga, pero que vivió en la costa, en Antioquia, en el sur del país, en muchos, porque su papá era general del Ejército Nacional. Que además te debo contar una cosa interesante. No es interesante, es una historia que parece... resulta y pasa que el papá de mi esposa, que es el general Giraldo, que fue mayor general del ejército, y su hermano gemelo, también el general Giraldo, fueron los dos gemelos que llegaron a ser mayores generales del ejército. Pero resulta y pasa que el papá de Sandra, mi esposa, es el tío de Sandra. Ya. Porque su papá
era el hermano mayor de los gemelos, que era capitán del ejército y fue asesinado por las FARC en la Carpa Guaviare. Entonces, aquí hay una tradición de servicio público que nos da a los dos, que los ha unido. que nos ha además. unido mucho, y por eso Sandra vivió por todo el país, como hija de militar. Entonces, a veces yo no sé, porque a veces parece que fuera paisa, el papá es de Caldas, la familia de parte de madre es de La Guajira, entonces tiene paisa, guajiro, bogotano, es No, una la mezcla bastante interesante. La combinación Una total. combinación interesante, pero entonces yo me levanto, miro el celular, prendo muchas veces noticieros, CNN, como para ver qué está pasando en el mundo, los noticieros colombianos, revisar cómo qué está pasando, el bebé, y normalmente nos preparamos para hacer ejercicio, porque Sandra es corredora, ella es runner, y a ella le gusta hacer medias maratones, va a ser la maratón de Berlín ahorita en septiembre, y yo hago triatletismo. Hago Ironman, entonces nos levantamos y los dos hacemos nuestra jornada de ejercicio y ya pues luego siguen las reuniones de cada uno del día, que pues generalmente son días largos de reuniones, pero yo creo que yo venía tan acostumbrado a un ritmo tan fuerte de trabajo que era todo el tiempo, que necesitaba en dónde poner la energía y se me dio por ponerla en el triatletismo, y entonces ahora corro, nado, bicicleta. Bueno, y ahora viene la correría por todo Colombia y por todo... Pero los vamos a seguir haciendo las dos. Yo quiero seguir haciendo el deporte. De hecho, acabo de regresar de San Andrés de hacer un Ironman. Sandra corrió, yo hice el Ironman, que lo conseguimos precisamente con los organizadores de Ironman para llevarlo a San Andrés. Y mira que es la muestra de lo que son resultados. Nos dimos a la tarea vamos a llevar el Ironman a San Andrés. Lo hablamos con los organizadores, lo hablamos con el gobernador, logramos llevarlo. 1.600 participantes, 4 personas por participante que van a la isla, y le dejó $8 millones de ingresos a San Andrés y lo puso en el mapa del triatletismo mundial. Entonces, yo creo que uno siempre está como en ese tema de cómo resuelvo, de qué cómo se puede apoyo. hacer, de cómo... Exacto, eso es como algo inherente a la personalidad. Daniel, ¿cómo se va a llamar tu partido? ¿Cómo se llama tu partido? No, nuestro movimiento se llama Rescatemos a movimiento, Colombia. perdón. Se llama Rescatemos a Colombia, y la invitación es a todos los colombianos que crean que hay que derrotar a estos 5 enemigos, que crean como yo que el país va mal, a que salgan ¿Quién a está en apoyarnos tu con su movimiento? firma. ¿Quién te está acompañando en este movimiento? Todavía no lo voy a decir porque esa es noticia para cuando nos inscribamos. Ah, bueno, listo. Acuérdate que esta entrevista ya sale después de tu inscripción. No sé porque la inscripción es la próxima semana, entonces no sé cuándo saca. No, entonces lo esperamos pues cuando tengamos la chiva. Buenísimo. No, pues Daniel, deseándote lo mejor. Esperemos que Colombia también, todas las propuestas que se traigan a la mesa sean propuestas viables, que además, tú lo has dicho, pues son muchos candidatos. Quiere decir que Colombia hay mucho liderazgo, pero que ojalá se unan, como se vio en la marcha, por un país en paz, por un país con seguridad y por un país que sea equitativo, que es también lo que necesitamos. Entramos a una etapa final de nuestra entrevista y son estas cartas. Ok. Tú vas a escoger 5 cartas de ahí, las que tú quieras. Entonces tú coges la cartica, la volteas y la muestras a esta cámara. Ok. Primero la lees y lo que se te venga a la cabeza nos cuentas. O sea, agarro cualquiera de acá. Vas a arrancar. Y la muestro en la cámara. Y la lees tú y la muestras a la cámara. Colombia profunda. Esa es una palabra que han utilizado mucho para referenciar a los territorios, digamos, más alejados, que yo creo que al final del día son a los que más hay que trabajarle. Que a veces mira que eso pasa mucho en el gobierno nacional. El gobierno nacional es como un avión que va a 30.000 pies de altura. Y a veces los municipios categoría 6, que son los que hacen parte de la Colombia profunda, esos municipios de 5.000, de 10.000, de 15.000, de 20.000 habitantes, son los que se terminan perdiendo en el radar. Y yo creo que a esa Colombia profunda es a la que hay que dedicarle con mayor descentralización, que le lleguen más los recursos, darle mayor capacidad a esos alcaldes para que puedan resolver los problemas, y también a los gobernadores. Porque mira, 1.500 millones de pesos para un ministro no es nada. Presupuestos de billones. Pero para un alcalde, que el presupuesto de su alcaldía son 7.000, 6.000 millones de pesos, una obra de 1.500 millones de pesos transforma su municipio. Entonces yo creo que hay que trabajar muy de la mano de esos municipios y de esa gente que realmente es la más necesitada hoy en Colombia. Ok. Yo sí que se lo recibo. Bueno. Futuro. Bueno, esto es muy interesante. Yo no sé si tú viste un video que yo saqué
sobre Lo vi, el- lo vi en tus redes, lo vi el futuro un poco apocalíptico. Mira, Me pero, quedé un poco angustiada pero mira, con ese video, y además era la idea. me imagino. ¿Y por qué era la idea? Porque yo no sé si tú te has dado cuenta, pero mucho de lo que nosotros mostramos en el video del 2030 ya está pasando. De hecho, está acelerado. Lo que está sucediendo con los medicamentos, lo que está pasando con lo que ha hecho Gustavo Petro con la salud de los colombianos hoy, cierres de clínicas, cierres de instituciones prestadoras de servicios de salud. Mira lo que está pasando claramente con la seguridad. Hombre, estamos a casi un año de las elecciones y ya tenemos un atentado contra un candidato a la presidencia. Ese futuro, si no nos ponemos las pilas, si no nos despertamos, si no salimos a dar la batalla, es un futuro que puede ser mucho me temo, la realidad de Colombia. Tenemos que rescatar a Colombia para que ese futuro que nosotros presentábamos no sea el futuro que vamos a terminar viviendo. Porque yo estoy seguro que todos los que me están viendo y vieron el video, y si no lo han visto, métanse a las redes sociales y véanlo, no es el que quieren para sus hijos. Tú puedes coger la tarjeta que quieras, del orden que quieras. Esperanza. Esa es una palabra muy importante porque yo creo que estamos atravesando un momento muy difícil del país. Y yo creo que hoy comparto esa sensación de desasosiego, de zozobra, ese estrés con el que están viviendo las familias colombianas, que todos los días llegan a su casa y es, ¿qué pasó de nuevo? Estamos viendo atentados permanentes, muertos, extorsión. Por el otro lado, un gobierno que es errático, que todos los días genera un problema diferente, un ataque a otra persona. Y creo que lo de Miguel le pegó en el nervio a Colombia. ¿Por qué le pegó en el nervio a Colombia? Porque es que hace 30 años nosotros no veíamos eso. Mira, yo hablaba una cosa muy importante con mi cuñada, que es mucho menor que yo, tal vez 20 años menor que yo. Y me decía que yo no sé lo que es ver a un candidato a la presidencia que sea víctima de un atentado, y peor aún un candidato joven, con una familia linda, gente buena, gente que al final del día está haciendo política, pero no le está haciendo daño a nadie. Y eso me tocó en la cabeza. Yo digo, hoy estamos en un momento de mucha zozobra, pero lo que tenemos que tener es la esperanza de que vamos a dar la batalla, de que Colombia se puede rescatar. Y para rescatarla tenemos que con carácter, con determinación, con firmeza, salir todos al 26 a derrotar a Gustavo Petro. Porque derrotando a Gustavo Petro iniciamos el camino de rescatar a Colombia. Y creo que tenemos un camino para construir y que la esperanza de los colombianos nos ha mostrado que con resiliencia hemos derrotado todas las adversidades que nos han puesto. Todas las adversidades que nos han puesto hemos salido adelante. Entonces yo creo que esperanza es lo que hay. Voy a coger aquí para desordenar. Tú puedes coger donde... Para desordenar. Conflicto. Hombre, conflicto es lo que estamos viendo hoy todo el día, pero mira, te digo una cosa, lo peor de todo es que yo creo que hay un conflicto natural entre los buenos y los malos. Hay un conflicto natural entre los que están dentro de la ley y los que están fuera de la ley. Y un conflicto interno en la lucha de las ideas, en la lucha de las visiones, que hasta cierto nivel ese es sano. Pero lo que no puede haber es un conflicto permanente y una tensión entre la institucionalidad y la dirigencia del país. Hoy vemos un país que está totalmente confrontado, un presidente que no respeta la rama judicial, un presidente que no respeta la independencia y la libertad de los medios de comunicación. Hoy tenemos un presidente que no respeta la independencia de la rama legislativa, que no respeta a los alcaldes, a los gobernadores, a los concejales, a los diputados, al que piensa diferente. Y ese es un conflicto que no podemos tener. Porque, como te lo decía ahorita, tal vez lo más importante es que por lo menos nos comprometamos en respetar las reglas de juego. Porque si respetamos las reglas de juego, hay paz política. Vamos a comenzar a ir como por acá, por atrás. Política. Salieron, mejor dicho. Bueno, la política tristemente se ha convertido en sinónimo de corrupción. Tristemente se ha vuelto sinónimo de sabrosura, de bacanería. No el político ejemplo de valores, de trabajo abnegado, de disciplina, de excelencia, de resultados, sino por lo contrario. El menos esfuerzo posible,
los menos preparados, los más rumberos, los más indisciplinados. Y yo creo que si hay algo que tenemos que hacer como país es devolverle la majestuosidad a la política, al servicio público, la grandeza del servicio público, de saber que el servicio público es un privilegio, es una oportunidad, es un deber y que cuando se asume, se debe asumir con grandeza, con responsabilidad, con disciplina, pero sobre todo con mucho corazón. Segundas oportunidades. Segundas oportunidades. Yo creo que esto de las segundas oportunidades a nosotros nos ha generado muchos problemas. Y te voy a decir a qué me refiero. A que a veces estamos más concentrados en la segunda oportunidad para el delincuente que en la primera oportunidad para el ciudadano honesto y trabajador. Dejemos de enfocarnos tanto en la segunda oportunidad para el delincuente, en qué va a pasar con el delincuente cuando salga de la cárcel y enfoquémonos más bien en proteger al ciudadano honesto y trabajador. Porque por andar pensando siempre en cuál va a ser la segunda oportunidad del delincuente, no estamos en la tarea de proteger al ciudadano honesto y trabajador y a ese es al que tenemos que enfocarnos. Yo aquí tengo que hacerte una Uy, pregunta. no, pero me salió uno buenísimo. Hombre, Petro. No voy a enfocarme en todo lo malo que ha pasado con este gobierno, que es lo que naturalmente uno haría en este momento y decir todo lo malo que representa Gustavo Petro. Voy a decir lo único bueno que tiene la elección de Gustavo Petro. Y es que por fin se acabó este cuento chimbo que nos han querido vender en Colombia y que le han querido vender al mundo, que Colombia no es una democracia, que en Colombia lo que había era una dictadura y una oligarquía que justificaba las guerrillas y justificaba la violencia. Con la elección de Gustavo Petro quedó absolutamente claro que el que está dedicado a delinquir, el que está dedicado a andar en las armas, el que hace parte de una guerrilla no es nada más que un delincuente, un terrorista y un narcotraficante. Porque con Gustavo Petro quedó claro la solidez de la democracia colombiana y que aquí quien desee hacer política y la haga dentro de la ley, tiene la oportunidad de ser presidente. ¿Qué más ejemplo que ese? Paz, lo que todos queremos. Y tal vez una de las cosas que más daño le ha hecho al país. Y en eso sí tengo que decirlo que es un daño imperdonable que le hizo Juan Manuel Santos a Colombia. Porque nos dividió en algo que no estábamos divididos. Mira este tema. ¿Tú te acuerdas antes del plebiscito de la paz, del famoso plebiscito de la paz, cuánto era el porcentaje de aprobación de las FARC en las encuestas en Colombia? Del 2%, del 3%. 97% de los colombianos estaban en contra de las FARC. Y de una forma casi que milagrosa por una estrategia política para aprobar un acuerdo que hicieron con esos sinvergüenzas y con esos terroristas, nos vendieron el cuento era que unos estábamos de acuerdo con la paz y otros estábamos en contra de la paz. Y eso nos dividió como país, eso nos hizo daño como país, le dio legitimidad al terrorismo, le dio legitimidad a los delincuentes. Hoy tiene a militares honestos defendiéndose ante la JEP, mientras que los terroristas de las FARC están disfrutando en el Congreso de la República. La paz, el anhelo de todos, pero la palabra más peligrosa cuando se utiliza para dividir a una nación. No volvamos a caer en ese cuentico. Aquí todos queremos la paz. Y la mejor fórmula para tener la paz es derrotándolos a los violentos, derrotando a los criminales, no dándoles beneficio ni justificación, porque eso siembra más violencia. ¿Cuál de las dos? Vamos a irnos por eso. Es más, Poder. ¿Cómo decían? ¿El poder para qué? Si no es para hacer. El poder para hacer, no para hacerse. Yo, mira, te voy a echar una anécdota. Cuando yo trabajaba en Presidencia de la República, que tenía 21 años, más o menos 20, 21 años, y era tanto lo que a mí me apasionaba estar en la presidencia. Imagínate uno a los 20 años decir, todos los días entro al Palacio de Nariño, el presidente de la República, toda la gente que a mí la universidad me comenzó como que uno llegaba a la universidad que le hablaran de leyes y de cosas y uno decía, allá es donde se están tomando las decisiones realmente importantes, déjenme concentrarme en eso. Y mi abuelo, que fue Contralor General de la República, alcalde de Valledupar, congresista como 15 años, un día me llamó y me dijo, si tú no te preparas en la vida para manejar
perdón, me equivoqué. Me dijo, si tú no eres capaz de renunciar al pequeño poder o a la apariencia de poder para prepararte para manejar el poder real, nunca estarás preparado para ejercer el poder real. Y ese día renuncié a la presidencia de la República, me fui a terminar mi universidad, me fui a Estados Unidos a terminar el pregrado y bueno, aquí estoy hoy en donde estoy. ¿Y eso a qué va? Que a veces los que nunca han tenido poder, cuando tienen el poder, se deslumbran tanto que se vuelven ellos la esencia del poder y se les olvida que el poder es para servir, que el poder es para hacer. Por eso poder, pero para hacer. Educación. Eso también eso es un tema muy importante y yo creo que en este país nosotros seguimos todos los días que seguir trabajando para que todo el mundo tenga las mejores oportunidades de educación. No dividiéndonos, no diciendo que el que va a una universidad privada es malo y el que va a una universidad pública es buena, sino entendiendo que la educación es una herramienta que nos da la oportunidad para acceder a mejores oportunidades. Pero yo te digo, qué padre de familia no quisiera tener la posibilidad de darle a su hijo la mejor educación posible? Sea en una universidad pública, en una universidad privada, en Colombia o en el exterior. Lo que hace daño es cuando queremos vender esa idea de que el que va a una universidad privada es malo o es superior o le quita oportunidad al que va a una universidad pública. Tenemos que trabajar para tener mejores y más universidades públicas y tener mejor acceso al sistema de educación privada y que todos tengan oportunidades. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por este espacio. Hemos tenido pues el privilegio de tenerte acá. Sabemos que sales a todas tus correrías, a todo lo que te espera en esta campaña, que va a ser una campaña extenuante y siento que va a ser una campaña que tienen que lidiar con muchísimas cosas, entre eso las noticias falsas y tanta desinformación que hay. Así que aquí el compromiso nuestro será siempre de puertas abiertas y de poder tener voces en todos los sectores para que también se puedan enterar nuestros lectores y seguidores de cuáles son las propuestas, de qué están diciendo, cómo lo están diciendo y retroalimentar también todo esto. Así que te agradezco muchísimo este tiempo, que es muy valioso. A todos nuestros seguidores y lectores de quienique.com los invitamos a ver esta entrevista completa en Quién es Quién. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por la invitación, a todo el equipo de Quién y Qué, y espero que sea la primera de varias oportunidades que tenga de hablar con ustedes. Seguro que sí, vendrá el debate, vendrán varias cosas. Muchas gracias.